un sistema de motorización eléctrica. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Un vehículo eléctrico que no necesita electrolineras para recargar. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Un motor eléctrico de alto rendimiento que eriza tu piel. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, un reconocido politólogo a los tiempos, al cierre de este año 2022. Queremos saludarle y dialogar temas de interés en la coyuntura política. Vamos a hablar, nos ilustraba en su artículo, en su columna última de Diario El Universo, una comparación que, como bien dice, las comparaciones son válidas incluso en política, la situación peruana y la situación ecuatoriana, y ahí hace una analogía entre los 6 presidentes que ha tenido en los últimos años el Perú, al igual que nosotros tuvimos 3 presidentes defenestrados y 3 vicepresidentes que asumieron, salvo Rosalía Arteaga, que estuvo 3 días durante la historia reciente. ¿Cuál sería la comparación entre la situación peruana y la ecuatoriana? Muy buen día, Simón Pachano. Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay muchas similitudes entre lo que está sucediendo en Perú y lo que vivimos ya nosotros y lo que podemos vivir, que eso es lo más preocupante. Lo que vivimos es justamente esto que acabamos de escuchar, que tuvimos una sucesión de presidentes, una inestabilidad muy grande durante 10 años y que el país no pudo ponerse de acuerdo en nada, mucho menos en un programa económico. Por lo tanto, tuvimos unos indicadores económicos y sociales deplorables. Ecuador perdió 2 décadas, entre el año 1980 y el año 2000, perdió 2 décadas. Los países latinoamericanos perdieron 1 década, es lo que se llama la década perdida en los términos de los análisis económicos y sociales, ¿no? El Ecuador fueron 2, porque si comparamos el Producto Interno Bruto per cápita del año 1980 y el del año 2000, encontramos que es el mismo, es decir, no creció en términos per cápita, es decir, por habitante, ¿no? Por lo tanto, digamos, ¿en dónde está la causa de eso? Está precisamente en la política, en no haber podido llegar a acuerdos de gobierno. Y esto es algo que puede suceder en Perú actualmente. Se habla mucho de que la economía peruana sigue funcionando, digamos, a pesar de la inestabilidad política. En parte es así, pero vamos a ver cuando se hagan presentes claramente los efectos de los últimos años, y creo que Perú va a atravesar por momentos muy complejos como los que ya vivimos. Y decía, esto además puede ser un llamado de atención a nosotros, porque podemos volver a caer en algo muy similar. Lo que hemos visto el día de ayer con el comunicado de la Asamblea, con los problemas respecto a la posesión del superintendente de bancos, es decir, hay una serie de aspectos muy complejos que deberían ponernos en alerta frente a este tipo de cosas. El caso peruano, que ha sido recurrente durante los últimos años, ¿cómo ve la salida de esto? Ya se resolvió ayer en el Congreso peruano, el que se adelanten elecciones
para el 2024, no como era la aspiración de la propia Boluarte, encargada de la presidencia hoy, para fines del 2023. ¿Cómo va a incidir en medio de las manifestaciones que se mantienen en el Perú y la prisión preventiva de 18 meses del expresidente Castillo? Yo creo que, digamos, hay una probabilidad de que esto solucione el problema que hay, en el sentido de que aplaque las manifestaciones, porque habría una luz de esperanza, digamos, de que se renueve totalmente el Congreso peruano y la presidencia de la República. Sin embargo, creo que en primer lugar es poco probable que eso suceda. Más bien hay más probabilidades de que el malestar continúe, que las manifestaciones no se desactiven, y porque la molestia que hay, para decirlo en términos muy suaves, contra los políticos es muy alta, y además hay una insatisfacción muy fuerte, sobre todo en los departamentos y en las provincias más pobres del Perú. En las zonas más pobres del Perú hay insatisfacción muy fuerte con la situación económica y social. Además, me parece que en una elección nuevamente vamos a tener resultados, o van a tener en Perú resultados muy similares a los que han tenido en las últimas elecciones. Es decir, van a tener una polarización muy fuerte, van a tener una fragmentación, no hay partidos políticos, van a aparecer partidos como hongos, como aparecen acá en Ecuador, y va a haber un gobierno que surja de una minoría. Es decir, recordemos que el expresidente Castillo en la primera vuelta tuvo menos del 20%, y su rival, la candidata Fujimori, tuvo alrededor del 16, si no me equivoco, 14%. Es decir, vamos a tener nuevamente presidentes que carecen de legitimidad, y por lo tanto una nueva insatisfacción. Entonces, creo que la situación peruana requiere de cambios más profundos, requiere de la conformación de partidos políticos, requiere de una revisión muy, muy a fondo de la forma de hacer política, y por supuesto de aspectos institucionales, como esta disposición constitucional de que puede declarar vacante la presidencia de la República, como se hizo ya acá en Ecuador, en el caso de Abdalá Bucaram, que se los declara incapaces de ejercer la presidencia. Si trasladamos al caso ecuatoriano, esta debilidad que ha habido con esta asamblea, que siempre ha buscado de alguna manera obstruir la tarea del Ejecutivo, ¿cómo ve esa situación? Yo creo que hay similitudes nuevamente en este aspecto. Tenemos la confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo, la pugna de poderes que hemos tenido frecuentemente y que se ha agudizado en los últimos meses e incluso en las últimas horas. El comunicado de ayer de UNES, Partido Social Cristiano, un sector de Pachacuti y un sector de la Izquierda Democrática, más el presidente de la Asamblea, que no se sabe por dónde anda en términos de partidos políticos, ese comunicado es muy preocupante, porque están primero señalando que el gobierno estaría impulsando un golpe de Estado. Esto quiere decir seguramente que están planteando que el gobierno tiene la intención de cerrar la Asamblea, o por lo menos de desconocer las acciones de la Asamblea. Y por otro lado, están planteando la posibilidad de volver a utilizar el recurso que les da el artículo 130 de la Constitución, que es el de destituir al presidente, aunque ya lo hicieron una vez
y de acuerdo a lo señalado en la Constitución, parecería que no podrían utilizar nuevamente ese recurso. Pero de todas maneras ahí está el planteamiento y puede suceder cualquiera de estas cosas. De cualquier manera, si volvemos a la comparación entre Perú y Ecuador, aquí el presidente de la República, hoy Guillermo Lasso, si resuelve la muerte cruzada que está consagrada en la Constitución, pudiera cerrar por obstruir al plan económico que no le ha facilitado la Asamblea, cerrar y convocar a elecciones en un futuro inmediato. Es decir, aquí habría esa posibilidad sin que exista ese error que cometiera el expresidente Castillo de cerrar y buscar unas condiciones al margen de la Constitución peruana. Claro, el caso del expresidente Castillo es claramente un golpe de Estado. Él no se basó en ningún artículo constitucional de la Constitución de Perú. La Constitución de Perú le permite al presidente digamos, destituir a los congresistas, a los diputados, por una sola razón, y es por cuando no le han aprobado en 3 ocasiones seguidas, digamos, en 3 intentos, al gabinete ministerial. Porque en Perú el Congreso debe aprobar el gabinete ministerial, que básicamente es aprobar al primer ministro en realidad. Una vez que el presidente presente 3 candidatos, en 3 ocasiones, propuestas para que un primer ministro y que sean rechazadas, él puede cerrar el Congreso. Esto no fue lo que ocurrió en Perú. En Perú fue un golpe de Estado, muy claramente. Él quiso hacer lo que hizo Fujimori en el año 1992, que fue cerrar el Congreso y gobernar dictatorialmente. Y luego Fujimori convocó a un Congreso Constituyente que se denominó y expidió una nueva constitución, en fin, y convocó a elecciones. Eso es lo que quería hacer el expresidente Castillo, y por lo tanto era un golpe de Estado. En el caso ecuatoriano, nuestra folclórica constitución establece que el presidente puede destituir a la Asamblea porque la Asamblea se ha atribuido funciones que no le competen constitucionalmente, o en ese caso, el presidente tiene que consultar o tener el visto bueno de la Corte Constitucional. O, en segundo lugar, puede cerrar la Asamblea por conmoción interna, grave crisis política, en fin. Por lo tanto, puede hacerlo en cualquier momento. El presidente podría acudir a eso. Y la Asamblea puede destituir al presidente también porque hay conmoción política en el país. Esto último veo muy poco probable porque la Asamblea no tendría los argumentos suficientes, y además, en el caso de la Asamblea, tendría que consultar previamente a la Corte Constitucional. Y como esta Constitución es hecha para fortalecer el presidencialismo, no se estableció que cuando la Asamblea inicia un trámite de ese tipo, el presidente no pueda disolver la Asamblea. La Asamblea puede estar votando por la destitución del presidente y el presidente puede sacar el decreto de disolución de la Asamblea. Es decir, siempre el presidente tiene las de ganar en la Constitución ecuatoriana. ¿Y cómo darle gobernabilidad al país, Simón, en estas condiciones? Vemos una Asamblea que no contribuye a la aprobación de proyectos, de reformas, que muchos de ellos que están archivados y presentados por el Ejecutivo. En estas condiciones, ¿hasta cuándo vamos a ir? Es muy difícil decirlo, Miguel. Yo no veo posibilidades de que esto cambie sustancialmente. Me parece que la Asamblea ha demostrado claramente que es el peor órgano legislativo que hemos tenido hasta el momento. Pensábamos que el anterior ya se llevaba ese récord, esa copa de oro, digamos, ¿no? Pero vemos que el actual es peor que el anterior,
Y con ese nivel de representantes, con ese nivel de legisladores, muy difícilmente podemos tener algo. Por otro lado, es una asamblea que no está conformada por partidos políticos consolidados. Venimos siempre hablando del tema de partidos políticos. Sin partidos políticos difícilmente se va a mejorar la política, lo que decía para el caso peruano. En Perú van a tener elecciones en el año 2004, pero si no se han consolidado partidos, cosa muy difícil de hacerlo en tan corto tiempo, el resultado va a ser similar. Por lo tanto, acá yo tengo muy poco optimismo en que esto pueda cambiar en el corto plazo. Y esta mayoría que ha ido sumando más votos, primero, sabemos la posición de movimientos como el correísmo, que busca la impunidad, el Partido Social Cristiano haciéndole el juego muy cerca, y estos bloques disidentes, tanto de Pachacuti cuanto de Izquierda Democrática, incluso dirigentes emblemáticos de la IDE están ya junto al correísmo en estas causas. Simón, ¿cómo entender eso? Es muy difícil de entender, Miguel. Yo creo que están jugando, digamos, a pescar en río revuelto, como se suele decir, ¿no? Es decir, la situación está tan compleja, tan confusa, que, bueno, algo me tocará, es lo que están planteando, ¿no? Entonces, no hay una explicación racional más allá de la ambición de copar ciertos puestos, de controlar a la justicia, que en eso coinciden el Partido Social Cristiano y el correísmo, ¿no? Por razones obvias de controlar a jueces, en fin. Pero claro, en el caso de los otros partidos es incomprensible en términos racionales. Solamente se puede comprender por oportunismo. El caso de una parte Pachacuti y la Izquierda Democrática, que ahora la propia dirección de la IDE dice, hay legisladores como Vilma Andrade, que fue presidenta nacional, y otros que están aliados al correísmo, según el presidente de la IDE, Enrique Chávez. Sí, he leído las declaraciones del señor Chávez y veo con sorpresa en realidad que personas como Vilma Andrade y otros dirigentes que mantuvieron posiciones muy equilibradas hasta hace poco tiempo, en este momento hayan plegado a las posiciones claramente desestabilizadoras sobre todo del correísmo y del Partido Social Cristiano. Con esas consideraciones, ¿cómo ver panorama político cuando estamos a puertas de elecciones en febrero 2022, por un lado, por otro la consulta popular planteada por el Ejecutivo? Bueno, yo creo que las elecciones que tendremos en febrero son elecciones que tienen una lógica propia, que en parte van a reflejar esta situación que estamos comentando, este desbarajuste de la política a nivel nacional, pero en parte también tienen, se mueven por aspectos muy locales, muy territoriales, y eso les da otro carácter. No necesariamente va a reflejar lo que está sucediendo. En alguna medida sí, pero no totalmente. Por lo tanto, ¿cuánto va a influir eso en la situación actual? Parcialmente, no fundamentalmente. Por otro lado, la consulta popular me parece que ya se está convirtiendo en lo que se había previsto o habíamos previsto algunas personas, y es en que se la va a tratar como un referéndum en favor o en contra del gobierno. Ya se han inscrito en el Consejo Electoral algunas organizaciones, tanto políticas como sociales, para hacer campaña, y buena parte de ellas son para hacer campaña por el no, porque tienen que declarar si van a hacerlo a favor o en contra. Ya hay algunas que van a hacerlo en contra, lo que desdibuja a la consulta, por lo menos en algunos de los aspectos
que yo creo que son importantes, como el de la primera pregunta sobre la posibilidad de extradición de personas ecuatorianas hacia países que los requieran por haber cometido delitos en esos países. También digamos, las de carácter más político, si se quiere, como los cambios en la Asamblea. Es decir, estamos convirtiéndole en algo que no debería ser la consulta, que es a favor o en contra del gobierno. Habiendo puntos importantes como el que ha señalado Simón Pachano, el primero, quizás no resulta cuesta arriba, más allá del derecho que tienen a trabajar por el no, el hacer campaña, decir, vote no por la extradición de quienes están vinculados al crimen organizado, cuando el Ecuador vive un momento crítico en materia de seguridad y de violencia. Claro, en el fondo es una manera de ponerse del lado de esas personas y de esos grupos, de esas mafias organizadas, de ese crimen organizado, que, digamos, es el principal problema que tiene el país en este momento. Y los otros temas, como la reforma política, si bien no va a arreglar el problema estructural, como hemos conversado en muchas ocasiones con Simón, de alguna manera esta reforma política pudiera apuntalar algo en esta consulta popular. Yo creo que parcialmente sí. Yo desde el comienzo fui muy crítico de las preguntas que se están haciendo. Me parece que había otras posibilidades que se podían, digamos, buscar para hacer las preguntas. La reducción del número de asambleístas, por ejemplo, no va a solucionar el problema de la calidad, como sí habría solucionado, por ejemplo, una buena reforma del Código de la Democracia, de las leyes electorales y de partidos, para tener, digamos, partidos sólidos, para tener la posibilidad de que sean semilleros de políticas, ¿no? De gente política, de políticas y políticos, diríamos actualmente, ¿no? De cuadros políticos. Es decir, habían otras posibilidades. Pero en todo caso, creo que frente a una consulta de este tipo, lo que hay que hacer es debatir las preguntas, no ponerla como a favor o en contra del gobierno, porque desdibujamos el tema y tendemos a la mayor polarización. Sería muy útil convertir a esta consulta en un instrumento de debate, justamente. Incluso para terminar diciendo voten no, pero discutir cada una de las preguntas en profundidad y no convertirla en este referéndum acerca del gobierno. En todo caso, las elecciones seccionales y esta consulta pudiera ser un termómetro de medio tiempo para los partidos y organizaciones políticas que quisieran tener una buena representación en los organismos seccionales. Sí, en parte lo que señalaba antes, la lógica provincial y cantonal que tienen estas elecciones les hace que también sean un termómetro de la política provincial y cantonal. Es decir, algo vamos a poder sacar de conclusiones respecto a la fuerza de los partidos. Estoy seguro de que al final cada uno de los partidos va a hacer la suma de su votación nacional y decir que son el primero, el segundo, el tercero en el ranking, digamos, de partidos políticos ecuatorianos. Pero yo creo que eso no es apropiado hacerlo en una votación como esta, que insisto, es provincial y local. Por lo tanto, lo que vamos a tener es más bien un indicador de cuál es la fuerza territorial que tienen los partidos, tanto nacionales como de carácter subnacional. En todo caso, la proliferación, porque esto no ha cambiado, los movimientos políticos existentes, alrededor de 280, va de alguna manera a deslegitimar la llegada a alcaldías o prefecturas con bajas votaciones, como contar con un 20-25% del electorado.
Sí, sí, eso es inevitable, Miguel, mientras estén en vigencia las leyes que tenemos actualmente, que son tremendamente permisivas en ese sentido. Yo creo que está bien abrir el juego político, es decir, permitir que haya un buen número de actores políticos en los niveles subnacionales, o sea, provinciales y cantonales. Pero también debe tener un límite. No se puede abrir ilimitadamente como como lo hacen las leyes actuales, ¿no? Creo que en el nivel nacional hay que cerrar mucho esa permisividad, hay que impedir que se fragmente de la manera que está fragmentado. Es decir, que se juegue más abiertamente en estos niveles locales y provinciales y que se cierre para el nivel nacional, es decir, para la Presidencia de la República y para la Asamblea Nacional. Por ejemplo, ahí había una reforma importante que hacer, más que reducir el número de asambleístas. Pero creo que lo que vamos a ver nuevamente es que con estas elecciones se va a demostrar que no tenemos partidos nacionales, que vamos a tener muchos enclaves, si se quiere, o bastiones electorales de partidos políticos y de movimientos locales, y no necesariamente partidos que tengan una gran presencia nacional. Quisiera consultarle a Simón Pachano algo que ha sido puesto en escena en el panorama político a propósito de la visita del presidente Guillermo Lasso a Estados Unidos, en donde ha tenido resultados exitosos en materia de ayuda, seguridad, 7 acuerdos, 33 millones de ayuda. Sin embargo, ayer, en uno de los foros, en Diálogo Interamericano, dejó abierta la posibilidad de ir a la reelección. ¿El timing político es lo correcto o tal vez se ha apresurado en este sentido? Más allá del derecho que tiene un presidente a optar una vez por la reelección. ¿Inoportuno, oportuno lo que dijo el presidente Lasso, o sin planificación se le salió viendo el ambiente? Porque él dice, viendo el respaldo que he tenido aquí en Estados Unidos, cuando el escenario electoral es en el Ecuador. Me voy por esta última explicación, por esta última posibilidad, Miguel, que creo que se le salió. Me parece que fue algo no pensado, o si fue pensado, algo que no conviene decirlo, no cabe decirlo en este momento. No tiene sentido poner un tema más cuando justamente estamos hablando de que hay una consulta que se está transformando en un referéndum sobre su gestión. Esto puede añadir argumentos, sobre todo para quienes están por el voto negativo en la consulta, como una forma de impedir que Guillermo Lasso siga con esta, digamos, decisión que parece que la ha tomado, o que se le fue decirlo en un foro en que vio respaldo. Me parece un error. En todo caso, es un error decirlo en este momento. ¿Y esto pudiera incidir también en la consulta popular de febrero, cuando se pudiera ver a un presidente que ya está pensando políticamente al 2025? Claro, contribuye lo que señalaba hace un momentito, contribuye digamos, a polarizar más la consulta de febrero. Esto puede dar mucho material a quienes van a hacer la campaña por el no. Volviendo al tema peruano y el escenario regional, ha habido complicaciones en las relaciones entre Perú y México. Se le ha dado 72 horas al embajador para que abandone su país. Aquí no hay un discurso demagógico de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, cuando él desde Estados Unidos u otro país critican a México, él dice hay injerencia. Acá no hay injerencia, él reivindica su posición para llevar incluso a quien ya está procesado penalmente, el expresidente Castillo, y con prisión preventiva de 1 año y medio. ¿Qué piensa Simón?
Yo creo que es muy contradictoria y muy negativa para el caso, para el México, la posición de su presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Y digo es contradictoria porque incluso en las declaraciones que él hace, comienza diciendo algo que es muy real, y es que México ha tenido una larga trayectoria de respeto a la libre determinación de los otros países y sobre todo ha tenido una tradición digamos, de propiciar el exilio en México, de acoger a las personas exiliadas. Esto comenzó hace muchísimo tiempo, fue muy claro en la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, sobre todo con el triunfo del franquismo en el 39. Fue después muy importante cuando las dictaduras militares del Cono Sur, cuando acogió a chilenos, a argentinos, a uruguayos, a brasileños, ¿no? Es decir, hay una larga tradición. En eso tiene razón. Pero él se contradice inmediatamente cuando señala que México nunca ha intervenido en los otros países y que no tiene la voluntad de decir si un país es democrático o no democrático, en fin, que eso no juzga él. Pero automáticamente él dice que Castillo sigue siendo el presidente de Perú, es decir, está negando todo lo que dijo antes. Y por otro lado, está acudiendo a las disposiciones, digamos, de los acuerdos internacionales para decir que le concede la acogida, digamos, a Castillo, cuando el expresidente Castillo ha protagonizado un golpe de Estado y además está acusado de corrupción. Es decir, no hay argumentos para darle el asilo al expresidente Castillo, pero él se empeña. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que, por un lado, el presidente mexicano busca liderar al grupo, digamos así, de gobiernos de izquierda o a una parte de esos gobiernos, porque no hay unanimidad en esos gobiernos, no hay homogeneidad. Busca convertirse en líder, uno. Y segundo, él está empeñado en la campaña interna de sucesión de él. En México no hay reelección, por lo tanto, él está actuando como actuaron siempre los dirigentes del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que a dedo, por eso le llamaban el dedazo, a dedo señalaban a su sucesor. Él está en este momento escogiendo básicamente entre 3 personas y seguramente lo que quiere hacer es lo que ya hemos visto en países como Ecuador y como Bolivia, que los presidentes que encabezaron los gobiernos de izquierda quieren dejar a un títere para que sea el siguiente gobernante. Y entonces él está moviéndose en ese sentido y creo que lo está, digamos, está transmitiendo esto a todos los actos, entre esos al tema de Perú. Y me parece importante, Miguel, a propósito de esto, señalar la gran diferencia con lo que está ocurriendo en Chile. En Chile hubo un primer momento de, digamos, de hacer, de irresponsabilidad en la política por parte del propio gobierno de Boric y de su gabinete, en fin. Con la negativa a la aprobación de la nueva Constitución y con una serie de otros hechos que se fueron produciendo, Gabriel Boric hace un giro hacia el realismo y hacia el pragmatismo. Y en este momento, ¿a qué es a lo que se llega? A un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, me parece que solo se excluye una, que lleva a la elaboración de una nueva constitución de una manera mucho más ordenada y que va a darle a Chile una estabilidad como la que tuvo anteriormente. Es decir,
como digo, un giro hacia el pragmatismo, hacia el realismo, que deberían ver presidentes como López Obrador y también que deberíamos ver en países como Ecuador o Perú, que es de lo que hemos estado conversando. Ahora, a propósito de la injerencia de López Obrador en el Perú, el pedido, el otorgamiento del asilo, si comparamos con el caso de Argentina con el Ecuador, en donde, estando Castillo en el Perú, tiene 6 investigaciones por corrupción, y también por esta acción de intento de golpe de Estado. En el caso de Argentina con el Ecuador se quiso imponer que se otorgue el salvoconducto por el asilo otorgado por el gobierno del presidente Fernández a María de los Ángeles Duarte, quien está sentenciada por cohecho agravado, por corrupción y no por un tema político, Simón. Exactamente. Sí, es muy similar a la posición que ha tomado el gobierno mexicano o el presidente mexicano con respecto al expresidente Castillo de Perú. En este caso también es una persona que está sentenciada por delitos comunes, no está sentenciada o perseguida políticamente. Es un delito común y por lo tanto no cabe la figura del asilo político. Con estas consideraciones, Simón Pachano ve debilitado a estos gobiernos de izquierda, denominados de izquierda, en el pasado reciente del socialismo del siglo XXI en América Latina. Y yo creo que ni en la ola anterior de la izquierda, el giro a la izquierda que se llamó, ni en la actual hay homogeneidad en las posiciones. Me parece que en aquella ocasión ya hubo diferencias muy claras. Los gobiernos de la Concertación de Chile y del Frente Amplio de Uruguay no se parecían en nada a los gobiernos de Venezuela, de Bolivia o de Ecuador, mucho menos a los de Nicaragua o Cuba, que son dictaduras claramente, ¿no? En esta ocasión vemos que esas diferencias nuevamente se presentan, afloran, con lo que señalaba hace un momento, por ejemplo, de Chile. El presidente chileno ha hecho una corrida más hacia el centro, tiene integrados en su gabinete a personas que vienen de la Concertación, de la que él fue muy crítico, a la que echaban la culpa de todos los males, ¿no? La ministra del Interior, o sea, ministra de la Política, Carolina Toá, viene de esas filas, en fin, ¿no? El caso de Lula, que aún no se posesionará el 1 de enero, pero las señales que ha dado Lula son precisamente en el sentido de un gobierno muy diferente a lo de estos otros países que firman el comunicado respaldando a Castillo. Me refiero a los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina, ¿no? Son muy diferentes e incluso recordemos el propio caso de Lula en su presidencia anterior. Él ya hizo un gobierno muy diferente a los de Chávez o de Evo Morales o de Rafael Correa. Es decir, creo que esas diferencias hay que tomarlas en cuenta y no poner a todos estos gobiernos de izquierda en un mismo saco. ¿Y cree que Lula va a ser un gobierno mucho más diferente a las administraciones que tuvo al comienzo de este siglo? No sé si muy diferente. Yo creo que las administraciones de Lula fueron bastante exitosas y no fueron con estos, digamos, no tuvieron estas novelerías de hacer unos cambios que ponen en cuestión la estabilidad de los países. Por el contrario, los resultados económicos y sociales que tuvo el gobierno de Lula y resultados políticos fueron muy buenos, que estuvieron opacados en los últimos tiempos por la corrupción, sobre todo el caso Lavallato, que fue como se llamó el caso de Odebrecht, ¿no? Creo que eso le ensombreció, pero la gestión de Lula fue una gestión bastante buena y una gestión de un presidente democrático.
Ahora, en estas relaciones disímiles en América Latina, está afectando también a las relaciones en grupo. El caso de Alianza del Pacífico, cuando debía entregar México al Perú, virtualmente ha quedado en cero eso, y la aspiración del Ecuador de ingresar. Primero el acuerdo con México y finalmente el ingreso a la Alianza del Pacífico. Igual UNASUR, es decir, esto está afectado en la relación regional. Sí, por supuesto, esto afecta porque desafortunadamente en casos como UNASUR se ideologizó el tema. Recordemos que UNASUR justamente nace de una iniciativa brasileña, de una iniciativa de Lula prácticamente, y que en ese momento el presidente Chávez se lo apropia y le convierte en un proyecto ideológico, que fue darle su partida de defunción. Al poco tiempo, evidentemente, UNASUR fue decayendo y terminó en lo que todos hemos visto. En el caso de la Alianza del Pacífico, tiene un contenido, si se quiere, muy claramente liberal en términos económicos, y eso le hace que este tipo de gobiernos de izquierda también sean, digamos, le den poco apoyo a este emprendimiento colectivo, y por lo tanto que le hayan bajado su nivel. Y en parte, las dificultades de Ecuador por integrarse a esa alianza tienen que ver también con ese aspecto de haberle bajado el nivel a este organismo de integración. Y este apoyo que han dado algunos mandatarios, reconociendo aún a Pedro Castillo como el de Colombia, México, Bolivia y Argentina, ¿se va a ir disipando con el tiempo? Yo creo que sí, es insostenible. Me parece que ellos se apresuraron, por decirlo menos, es un exabrupto que hicieron simplemente por consideraciones ideológicas. Pero me parece que ese error va a ir tapándose con el tiempo y terminarán, digamos, dejándolo de lado. No creo que enmienden la posición, pero lo dejarán de lado. Por tanto, como resumen, veo un panorama incierto en materia política para América Latina y para nuestros países. Sí, hay señales, digamos, que pueden ser positivas, como las de Chile. Los acuerdos que se han logrado son alentadores, pero hay señales negativas, como las que tenemos en Perú, en Ecuador, en el propio México que hemos conversado. El presidente López Obrador está además impulsando una reforma electoral que eliminaría la autonomía del organismo electoral de México. Eso sería muy, muy grave, porque pasaría nuevamente a control del gobierno como fue o del presidente como fue bajo los gobiernos del PRI. Entonces, creo que hay de lo uno y de lo otro. Hay señales alentadoras y señales negativas. Y un tema final por ahora, Simón. Y esta relación que se cuestiona en el Ecuador, la relación, lo que se ha dicho, narcopolítica y la vinculación de sectores con el crimen organizado. ¿Cómo ve, Simón? Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos. O sea, dentro del tema de la inseguridad y el problema de la presencia del narcotráfico, la penetración de esos grupos en la política es un problema gravísimo. Y eso, Miguel, seguramente lo vamos a ver en esta elección cantonal y provincial. Porque en esos niveles es en donde más fácilmente pueden penetrar estos personajes vinculados al crimen organizado. ¿Y resulta difícil los controles? Muy difícil, ¿no? No hay
manera que uno pueda decir, bueno, digamos, habría la posibilidad si tuviéramos una política más formalizada, partidos políticos, en fin, que podrían ser los filtros para esto. Pero en la situación que tenemos actualmente, con las leyes actuales, es muy, muy difícil que eso se pueda controlar. Es decir, falta de normatividad legal, pero también indecisión política en los organismos electorales como el CNE y el Tribunal Contencioso. Y oportunismo político. Recordemos que estos sectores tienen mucho dinero y que puede ser muy tentador para gente que no tiene principios éticos. Entonces, evidentemente, esto puede ser un trampolín para que entren personajes vinculados al crimen organizado. Bien, a Simón Pachano, académico, politólogo, catedrático de Flaxo, como siempre, un gusto dialogar de estos temas políticos, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Muy amable, Simón. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a la audiencia y a ustedes. Muchas gracias, muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un diálogo con el arquitecto Fernando Carrión del Comité Nacional de Debates y el académico doctor Arturo Moscoso para hablar precisamente. El CNE ha definido fechas y temáticas para los debates de los candidatos a las alcaldías y prefecturas, algunas de ellas a nivel nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Los de XAFM